Сергей Кожугетович, пожалуйста, прошу вас. Аналогов ему в мире нет. Rusia probó con éxito un nuevo misil balístico intercontinental. Se trata del misil Sarmat, un arma de nueva generación y muy largo alcance, que según el presidente Vladimir Putin, servirá de advertencia a los enemigos de su país. Esta arma realmente única fortalecerá el potencial de combate de nuestras Fuerzas Armadas, garantizará de forma fiable la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará que quienes al calor de una retórica agresiva intentan amenazar a nuestro país lo piensen dos veces. Según Putin, el misil es capaz de derrotar todos los sistemas antiaéreos modernos. El Ministerio de Defensa ruso indicó que el lanzamiento tuvo lugar desde el centro de Plesetsk, en la región de Arcángel, en el noroeste del país. Añadió que alcanzó, como estaba previsto, un objetivo en otro terreno militar, el de Kura, en la península rusa de Kamchatka, en el extremo oriente, a más de 5.000 kilómetros de distancia. Moscú indicó que una vez finalizado el programa de pruebas, el Sarmat pasará a formar parte de las fuerzas estratégicas rusas. En Estados Unidos, el Pentágono señaló que Moscú había notificado debidamente a Washington sobre el ensayo en virtud de las obligaciones que le impone el tratado nuclear. Y añadió que la prueba no es considerada una amenaza por Estados Unidos y sus aliados. El ejército ruso anunció haber procedido con éxito el primer ensayo del misil balístico intercontinental Sarmat, un arma de nueva generación y muy largo alcance que, según el presidente Vladimir Putin, servirá de advertencia a los enemigos de su país. El RS-28 Sarmat es un misil balístico intercontinental de combustible líquido, según detalla Missile Threat. De acuerdo con esa fuente, el Sarmat tiene un alcance de 18.000 kilómetros. En 2019, Putin dijo que el Sarmat no tenía prácticamente ningún límite de alcance y era capaz de apuntar objetivos a través de los polos norte y sur. Missile Threat menciona que, designado como un ICBM pesado, el Sarmat puede transportar una carga útil de 10 toneladas y puede ser armado con una amplia variedad de opciones de ojivas. Además, tiene 35.3 metros de largo y 3 metros de diámetro. De acuerdo a medios rusos, el Sarmat puede cargar hasta 10 ojivas grandes, 16 más pequeñas, una combinación de ojivas y contramedidas, o vehículos hipersónicos de impulso y planeo. De acuerdo con La Sexta, el misil puede cambiar la trayectoria de rumbo cuando ya está en el aire, y también la altura. De esta forma, complica los sistemas de defensa antimisiles su identificación y eliminación, antes que este misil intercontinental alcance su objetivo. La prueba que hizo Rusia con un nuevo misil balístico intercontinental con capacidad nuclear no es considerado como una amenaza por Estados Unidos y sus aliados, dijo el Pentágono el miércoles. Moscú notificó debidamente a Washington sobre el ensayo en virtud de las obligaciones que le impone el tratado nuclear, por lo que no fue una sorpresa, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby. En tanto, el mandatario ruso Vladimir Putin declaró que se trata de un arma única, que reforzará el potencial militar de nuestras Fuerzas Armadas, garantizará la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará reflexionar dos veces a quienes amenazan a nuestro país con una retórica desenfrenada, sostuvo. Todo ser pensante teme la guerra nuclear.
Pero toda nación tecnológica hace planes para ella. Todos saben que es la locura, pero cada país tiene una excusa. Existe una triste cadena de causalidad. Los alemanes estaban trabajando en la bomba a principios de la Segunda Guerra Mundial, así que los americanos tuvieron que hacer una primero. Si los americanos la tenían, los rusos debían tenerla. Y luego, los británicos, los franceses, los chinos, los hindúes, los pakistaníes. Muchas naciones actualmente coleccionan armas nucleares. En realidad, son fáciles de hacer. Se puede robar material fisionable de los reactores nucleares. Las armas nucleares casi se han convertido en una industria casera. Las bombas convencionales de la Segunda Guerra Mundial se conocían como arrasadoras. Llevaban 20 toneladas de TNT. Podían arrasar una manzana. Todas las bombas arrojadas a todas las ciudades en la Segunda Guerra Mundial llegaron aproximadamente a 2 millones de toneladas de TNT. 2 megatones. Coventry, Rotterdam, Dresden y Tokio. Toda esa muerte que llovió desde los cielos entre 1939 y 45. 100.000 bombas arrasadoras. 2 megatones. Hoy en día, 2 megatones es el equivalente a una sola bomba termonuclear. Una bomba con todo el poder destructivo de la Segunda Guerra Mundial. Pero existen decenas de miles de armas nucleares. Las fuerzas de bombardeo y proyectiles de la Unión Soviética y de los Estados Unidos tienen ojivas apuntando a más de 15.000 blancos ya designados. Ningún lugar del planeta está a salvo. La energía contenida en estas armas, genios de muerte que esperan pacientemente a que froten las lámparas, suman mucho más de 10.000 megatones, pero con la destrucción concentrada eficientemente, no en un lapso de 6 años, sino de unas cuantas horas. Una bomba arrasadora para cada familia en el planeta. Una Segunda Guerra Mundial cada segundo en el curso de una tarde perezosa. Stop escalating the war. Stop sending arms. Why didn't you push Kyiv to sign the Minsk Accord? Why no to NATO? Shame on you. You're going to push us to World War III. Shame on you. No to war. No to escalation. Stop sending weapons. Stop training the military. Stop using Russia or stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to NATO. No à l'OTAN. No à l'OTAN. No à la guerre. No à l'escalation. Tu devrais avoir honte. Stop using Ukraine as a proxy against Russia. Stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to war. No to NATO. Mató a 70.000 personas. En un intercambio nuclear total, en el paroxismo de muerte global, el equivalente a 1 millón de bombas como la de Hiroshima serían arrojadas sobre todo el mundo. Pero en tal intercambio no todos morirían por la explosión y la lluvia de fuego, así como la radiación inmediata, sino que habría otras agonías. La pérdida de seres queridos, las legiones de los quemados, los cegados y mutilados, la falta de cuidados médicos, epidemias, pestes, la radiación de larga vida envenenando la tierra y el agua, la amenaza de tumores, los mortinatos y niños deformes. Y la sensación sin esperanza de una civilización destruida para nada, el saber que lo podíamos haber evitado y no lo hicimos. El equilibrio global del terror, promovido por los Estados Unidos y la Unión Soviética, tienen como rehenes a todos los ciudadanos de la Tierra. Cada lado sondea persistentemente los límites de tolerancia del otro. Como la crisis cubana de los proyectiles, las pruebas de armas antisatélites, las guerras de Vietnam y Afganistán. Los sistemas militares hostiles están trenzados en un horrendo abrazo mutuo. Cada uno necesita al otro. Pero el equilibrio del terror es un frágil equilibrio con muy poco margen para errores de cálculo. Y así el mundo se empobrece gastando $500 millones al año en preparativos para la guerra.
y empleando tal vez la mitad de los científicos y altos técnicos del planeta en esfuerzos militares. ¿Cómo podríamos explicar todo esto a un desapasionado observador extraterrestre? ¿Qué cuentas podríamos rendir de nuestra administración del planeta Tierra? Hemos escuchado los razonamientos ofrecidos por las superpotencias. Sabemos quiénes hablan a favor de las naciones. Pero ¿quién habla a favor de la especie humana? ¿Quién habla a favor de la Tierra? Сегодня западники готовы противодействовать России, как сейчас принято говорить, до последнего украинца. На первый взгляд, это очень удобная позиция, особенно для США, которые дирижируют процессами из-за океана, а заодно ослабляют Европу, освобождая ее рынки для своих товаров, технологий, военно-технической продукции. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la crisis de los misiles. ¿Y qué fue de este hecho histórico? Bueno, decir que la crisis de los misiles de Cuba fue una escalada de tensión prebélica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Tuvo lugar en octubre de 1962, descubrieron los preparativos para instalar misiles nucleares soviéticos en Cuba. También debemos decir que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos superpotencias globales. Ambas empezaron entonces un enfrentamiento que afectó a todo el planeta. Aunque nunca entraron en guerra abierta, sí participaron indirectamente en numerosos conflictos. Continuemos hablando un poco más sobre esta crisis de los misiles, particularmente hablar sobre las causas de la misma. Bueno, para comenzar, decir que las principales causas de la crisis de los misiles fueron las siguientes. Entre las principales, los reiterados intentos de derrocar al gobierno de Cuba por parte de los Estados Unidos. También las rivalidades y amenazas históricas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética junto con Cuba. Otra de las causas fue el embargo económico que Estados Unidos impuso al gobierno de La Habana y también las diferentes políticas e ideologías defendidas por los países involucrados en el enfrentamiento del capitalismo y el comunismo. Continuemos hablando un poco más sobre esta crisis de los misiles, particularmente sobre su desarrollo. Bueno, para comenzar, tenemos que decir que dicho proceso se produjo tras el fracaso del presidente Kennedy de invadir Cuba. Estados Unidos había enviado una comisión de la CIA para que llevara a cabo la misión, pero el ejército de Fidel Castro los detuvo en tan solo 72 horas. También decir que debido al fracaso de invadir Cuba, Estados Unidos implementó un plan de invasión más directo, llamado la Operación Mangosta. Este plan fue detectado por la Unión Soviética, la cual notificó de inmediato a Cuba. También decir que posteriormente, aprovechando la situación, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, le propuso a Cuba instalar misiles de medio alcance como medida preventiva, lo cual generó que ambos países desplegaran todo su arsenal militar en preventiva de un ataque, instalando una tensa situación. Ya para finales de 1962, luego de que la Unión Soviética y Cuba lograran derribar un avión espía de Estados Unidos, Khrushchev le propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles a cambio de que Estados Unidos asegurara no invadir el territorio cubano. De esta manera es que finalizó la crisis de los misiles. Continuemos hablando un poco más sobre esta crisis de los misiles, particularmente hablar sobre el final de la misma. Bueno, debemos decir que el acuerdo llegó el 28 de octubre de 1962 en la madrugada. Básicamente, Estados Unidos aceptó el trato propuesto por los soviéticos para terminar con la crisis de los misiles. El otro bando, es decir, la Unión Soviética, accedieron a retirar las instalaciones para misiles nucleares a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir o apoyar una invasión de Cuba. Aparte, Kennedy también aceptó desmantelar sus misiles de Turquía, aunque este último punto no se hizo público hasta 6 meses después. Por último, decir que ese mismo día, Khrushchev hizo público que su país iba a retirar los misiles de Cuba. Los estadounidenses, durante los primeros días de noviembre, continuaron enviando aviones